Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer glacé real o glasa real para decorar. Este glacé real es el indicado para decorar las galletas que les enseñé a hacer en este video y es súper fácil de preparar. Yo por mucho tiempo usé la receta de la marca Wilton, pero esta es una receta mucho más mejorada y seca mucho más rápido. Con los ingredientes que les voy a explicar ahora van a obtener unas 5 tazas de glacé real. También pueden partir la receta al medio si no necesitan tanta cantidad. Como siempre, todas las cantidades están en la cajita de descripción debajo. Van a usar unas 2 libras o 907 gramos de azúcar impalpable, azúcar glass, azúcar pulverizada o como le llamen. También van a usar un extracto, pero tiene que ser incoloro. Yo casi siempre uso vainilla. El siguiente ingrediente es merengue en polvo, albúmina o claras disecadas. También van a usar agua y con esta cantidad de agua van a hacer una consistencia para decorar con la manga de decoración. Por último van a usar jarabe de maíz, esto es opcional, pero el jarabe de maíz le da elasticidad y más brillo a la glasa o glacé real. Comenzamos poniendo 5 cucharadas del merengue en polvo en el bowl de la batidora. Agregamos una cucharadita de la esencia que hayan elegido, que tiene que ser incolora. Yo usé vainilla, pero pueden usar cualquier otra de su gusto. Agregan una cucharada de jarabe de maíz. Y una taza de agua. Ahora todos estos ingredientes los van a poner en la batidora hasta que se formen una espuma o hasta que espumen. Una vez que espumen van a retirar el bowl de la batidora y es el momento de agregar el azúcar impalpable, azúcar glass o azúcar pulverizada. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ponemos el azúcar en la batidora directamente, eso va a ser un desastre y va a volar azúcar por todos lados. Ya saben que a mí la nube de azúcar o de harina no me gusta. Ahora con la misma herramienta de la batidora voy a revolver un poco hasta que se vuelva como bien húmedo. Va a ser como más o menos una sopa, no importa si hay grumos. Una vez que logran esto van a cambiar y van a poner la paleta o como se llame esta herramienta de la batidora para continuar batiendo. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo no quiero que se incorpore aire en mi glasa real o glacé real. Ahora a velocidad media vamos a batir más o menos unos 6 minutos. No batan de más porque va a quedar mucho aire. Mientras batimos, no se olviden de suscribirse a mi canal para saber cuando subo videos nuevos. Por favor, recomiéndenle el canal y mis videos a sus familiares y amigos. El glacé real ya está listo. ¿Cómo voy a saber si está listo? Es si lo muevo un poquito, se ven que se hacen como unos picos y también ven que está muy brilloso. Ahora este glacé real tiene que estar hermético porque se seca muy rápido, así que lo voy a transferir a un bowl muy rápidamente y sin demorarme y voy a poner un papel film o papel de plástico que toque la superficie del glacé real. Este glacé bien tapado puede llegar a durar a temperatura ambiente unas 2 semanas, no lo pongan en el refrigerador. También hay gente que lo frisa, pero yo nunca lo he hecho. Cuando lo vayan a utilizar quizás necesitan mezclarlo un poco más porque tiende a separarse, pero ya pueden utilizarlo, quizás deban agregarle un poquito más de agua dependiendo la consistencia que deseen. Si quieren aprender a decorar galletas me dejan sus comentarios debajo y seguro les hago un video. Si les gustó la receta de hoy me dejan un super like, compartan con sus amigos y espero verlos
en el próximo video. Bye bye.